El 26 de enero del 2021, hace poco más de un año y medio más o menos, la Santa Sede emitió un decreto para hacer un ajuste en el calendario litúrgico. Antes se celebraba por separado el día de Santa Marta respecto de María y de Lázaro. A partir de este decreto del 26 de enero del 2021, la Santa Sede estableció lo siguiente: cada 29 de julio se celebrarán a los santos Marta, María y Lázaro de manera conjunta. Es decir, ya no celebramos solamente a Marta, celebramos a Marta, a María y a Lázaro. Dicho de otra manera, celebramos el Día de los Amigos de Jesús. Los amigos de Jesús que lo recibieron, que lo acogieron, que lo acompañaron sobre todo en momentos previos a su camino de pasión, donde Jesús fue recibido, donde Jesús se sentía a gusto, donde Jesús convivía con otros hermanos y compartían la fe y compartían la vida misma. Es lo que nos invita, pues, a celebrar el día de hoy nuestra Santa Madre Iglesia. Mirar esa casa de Betania en la que fue recibido Jesús, una casa que ha revestido una particular importancia, pues ni más ni menos que es ejemplo de acogida de Jesús que pasa por nuestras vidas. Lo hemos dicho en otros momentos. Dios pasa por nuestras vidas. Y cuando nosotros percibimos que Dios pasa por nuestras vidas, hay que salir a su encuentro. Hay que invitarlo a que entre a nuestras vidas. Hay que invitarlo para que se hospede en nuestros hogares, para que se hospede en nuestros corazones. Porque es posible que Cristo pase y cuando se haya ido, no volvamos a percibir su paso por nuestra vida. Si nosotros percibimos ese paso de Jesús, aprovechémoslo, no lo dejemos ir, abracémoslo fuertemente y pidámosle que se quede como huésped permanente en nuestra vida. Tan hermoso fue lo que se vivió en la casa de Betania, que hablando de la Santa Sede del Papa Francisco, nosotros sabemos que la casa donde está viviendo en estos momentos el Papa Francisco, la casa se llama Santa Marta, precisamente porque fue la casa donde se acogió a nuestro Señor y donde nuestro Señor verdaderamente se sintió acogido. Es así, pues, como nosotros celebramos a estos tres amigos de Jesús, a estos tres grandes personajes. Y se nos repite nuevamente el Evangelio donde Jesús es recibido por Marta y por María. Y en el fondo le hace un reclamo a Marta. A Marta no le pide que deje de servir. A Marta no le dice que lo que está haciendo es incorrecto. Jamás cancela lo que Marta está realizando para recibir a Jesús, sino más bien resalta que cuando vienen las actividades y vienen los compromisos y viene el momento de elegir entre todos ellos, hay uno que sobresale y es esencial respecto de los demás. Vamos a ver. Jesús va a hospedarse a casa de unos amigos. Y yo creo que nuestro deseo, nuestra vida de fe, nuestra vida parroquial,
es hospedar a Jesús en nuestras vidas. De hecho, hay dos frases que se refieren a Marta y dos frases que se refieren a María. De Marta, el Evangelio nos dice lo siguiente. Primero, lo recibió en su casa. ¿Quién fue quien recibió en su casa a Jesús? Marta. En la casa de Santa Marta, la misma que lleva el nombre donde vive actualmente el Papa Francisco. Primero, Marta fue quien lo recibió en su casa. Segundo, Marta se afanaba en diversos quehaceres. Dos frases que definen la actitud de Marta: recibir físicamente a Jesús en su casa y afanada en diversas tareas. Pues cómo no, reflexionábamos aquel domingo del tiempo ordinario. En un buen judío era parte característica de ser buen huésped atender al invitado, atender al que se hospeda. Y precisamente teníamos muy cercana la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? El que atiende al que tiene necesidad. Ese es el buen samaritano. Y efectivamente Marta sabría ya esa parábola del buen samaritano y ella quería esforzarse por atender a nuestro Señor. Por eso nos dice el Evangelio, se afanaba en diversos quehaceres. Pero luego viene la figura de María, y de María también se nos presentan dos expresiones muy diferentes a las de Marta. Primera expresión de María: estaba sentada a los pies de Jesús. Segunda expresión de María: estaba a la escucha de su palabra. Jesús responde ante estas actitudes de María y de Marta. ¿Y por qué responde? Porque hay un reclamo. Ante este cuadro de Betania, donde Marta lo recibe y está afanada, donde María está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra, en este cuadro aparentemente armónico, surge un reclamo. Normalmente, ¿quién es el que reclama? Normalmente, ¿quién es el que alza la voz? Normalmente, ¿quién es el que exige? El reclamo viene de quien no se encuentra bien, de quien no está satisfecho, de quien se siente incómodo, de quien está enojado. ¿Quién reclama en ese cuadro aparentemente armónico? ¿De dónde viene el reclamo? No viene de Lázaro, no viene de María, no viene de Jesús. Viene de una mujer que se siente insatisfecha, que no se encuentra bien, que está incómoda, tal vez enojada. Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? A ver, vamos a ver. Si Jesús está en tu casa, si Jesús es tu huésped, ¿habría motivo para que tú estuvieras enojado? ¿Habría motivo para que tú estuvieras incómodo? ¿Habría motivo para que tú te sintieras mal? ¿Qué dicen? Y entonces, ¿por qué en una parroquia hay gente incómoda? ¿Por qué en una parroquia hay gente que se siente mal? ¿Por qué en una parroquia hay gente que reclama? ¿No se supone que están hospedando a Jesús? ¿No se supone que están en ese cuadro armónico donde todo está bien porque Dios está contigo? No se supone. El reclamo viene por la insatisfacción de Marta. Algo no va bien. Ella se quiere esmerar en servir a Jesús.
Y su objetivo finalmente es un objetivo loable, un objetivo totalmente de acuerdo con el buen comportamiento de un judío. Pero cuando Jesús llega a visitarte, cuando Jesús está contigo, cuando Jesús es tu huésped, le dice también dos expresiones a Marta. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas. Te preocupas y te inquietas. Primera expresión de Jesús. Segunda expresión de Jesús. Una sola cosa es necesaria. Y yo le agrego, una cosa sola es necesaria cuando acoges a Jesús, cuando hospedas a Jesús, cuando recibes a Jesús en tu casa, una sola cosa es necesaria. El mismo Jesús nos dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el señalamiento que nos hace el Señor? No le vamos a ganar a Él en servicio, no le vamos a ganar. Marta se afanaba porque quería servir a Jesús. Y Jesús nos había dicho, yo no he venido a ser servido, sino a servir. A veces en la iglesia, nosotros decimos que venimos a servir a Jesús y nos afanamos por servirle en los diversos ministerios de nuestras parroquias, porque tenemos esa inquietud que brota del corazón genuinamente, por supuesto, de que queremos atender a Jesús y que queremos servir a Jesús lo mejor posible. Y surgen los ministerios, y surgen los servidores de la iglesia, y se afanan por servir a Jesús. Y Jesús nos dice, espérame, está bien que me quieras servir, pero el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. La primera actitud para acoger a Jesús, antes de servirlo, es dejarnos servir por Él. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los suyos. ¿Qué deseaba Jesús? ¿Qué quería Jesús que se le diera en esa casa? ¿Cómo quería Jesús ser hospedado? De menos hay que sentarse a escucharle. De menos hay que estar atento a su palabra. Si de verdad Jesús es el personaje más importante de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es oírlo, estar atentos a sus gestos, saber si viene con hambre, saber si viene con sed, saber si tiene sueño, saber si quiere descansar, saber si tiene ganas de platicar. ¿No es así? Si Jesús es el personaje más importante de la casa de Betania, Señor, pasa pues esta es tu casa y yo te escucho y estoy atento a ti para saber lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú nos quieres compartir. ¿Qué sucedió con Marta? Pues Marta humanamente le quiso atender, Marta humanamente le quiso servir, Marta humanamente lo quiso tratar como un huésped especial. ¿Y acaso sabría lo que Jesús deseaba? ¿Y acaso sabría cuáles eran las intenciones de Jesús? ¿Y acaso sabría por dónde le indicaría el maestro que transcurriría su charla en esa casa de Betania? Humanamente, nosotros nos afanamos por tener nuestras casas en el orden. Pero cuando se trata de acoger a Jesús, los criterios del mundo, los criterios humanos, no son los mismos. Cuando se trata de acoger a Jesús,
lo primero que debemos hacer es escucharle, es ponernos a sus pies, estar atentos a su palabra. Ciertamente lo hacemos en la Eucaristía, ciertamente lo hacemos en la adoración al Santísimo Sacramento o en las visitas al Sagrario. Eso es una realidad. Pero lo que sucede en Betania es que se hace en una comunidad de amigos. Es en una comunidad de amigos donde se acoge a Jesús, donde se postran a sus pies y donde están atentos a su palabra. ¿Ya vieron qué tan importante es vivir la fe en una pequeña comunidad? Porque una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Marta no es que haga nada malo, al contrario. Marta ofreció generosamente hospitalidad. María escuchó atentamente sus palabras. Lázaro salió del sepulcro a la voz de Jesús. Importante testimonio evangélico que dieron los tres al hospedar al Señor Jesús en su casa, al escucharlo atentamente y al creer que Él es la resurrección y la vida. Y nos enseñó el Papa Francisco. Las actitudes de Marta y María no son actitudes opuestas, dice el Papa Francisco. Nunca deben estar separadas. El discípulo de Jesús nunca debe de vivir estas realidades separadas. O solo sirvo o solo me dedico a orar. Nunca deben estar separadas. Deben vivirse en profunda unidad y armonía, hasta el punto de que, continúa el Papa Francisco, en un cristiano, las obras de servicio nunca se desprenden de su fuente principal, es decir, de la escucha de la palabra del Señor a los pies de Jesús. Nosotros le podemos decir el día de hoy: Señor, enséñanos a ser tus amigos, enséñanos a ser tu discípulo amado, así como lo fueron Marta, María y Lázaro. Que así sea.